Tener un Estado que funcione al servicio de la gente, y acá hay muchos lugares donde se ha usado el Estado para generar lugares donde acomodar a los parientes, a los amigos de la política, y eso no funciona. Soy un zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado, no me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Buenas noches, una humillación de Grano del Sistema. Me están tomando realmente de boludo. Realmente boludo, cuando uno lo escucha a Macri decir esto, están tomando directamente de boludo. Ayer, yo hace unos programas atrás avisé, comuniqué por segunda o tercera vez lo que me había pasado a mí con las cuentas de cuando me hackearon hace casi 2 años, y que yo no tenía ningún tipo de ingreso a Facebook. Lo expliqué varias veces, que me habían robado las cuentas y que en mi nombre estaban posteando, y se han posteado gente que no me ha dado vuelta la cara porque le dijeron cosas impropias y no era yo que se estaba diciendo, sino que me habían hackeado las cuentas. Mendiola Conti, que es la única persona. Bueno, ayer Mendiola Conti volvió a salir a la palestra. Han publicado en Facebook que a mí me había dado un infarto, que estaba entre la vida y la muerte, y que el comunicado lo firmaba la familia. Yo recibí un montón de comunicaciones con respecto a eso. Es un tema que ni siquiera por ahí hacía falta comentarlo, porque yo aparezco hoy grabando y la mentira se caía. Pero he aquí que la persona con la que yo había combinado para hacer el primer programa de Tábano Entrevistas el próximo viernes, que íbamos a grabar el jueves, es decir, se tomó de eso que salió en Facebook, me dijo que yo soy una persona que no soy transparente, que oculto cosas, y todo unas cosas que armó para decir que no va a venir a grabar el programa. Me lo avisa 36 horas antes o 48 horas antes, cuestión de que yo no puedo buscar un reemplazante. Son las cosas con las que uno tiene que lidiar. ¿Qué se va a hacer? Por otro lado, me han tirado el programa para abajo, que es tedioso, que nadie puede concentrarse a recibir los datos que yo digo, que es muy largo. Yo otra cosa no puedo hacer. Yo 5 programas de 15 minutos no puedo hacer. Por eso ustedes cuando lo ven, vean 15 minutos todos los días, corten un tema, mañana arranquen con ese tema. Yo técnicamente no lo puedo hacer. Yo técnicamente más que esto que hago no puedo hacer. Una persona se acercó a mí para mejorar la presentación del programa, y bueno, me pide cosas que algunas hay que invertir, otras hay que tener dinero para hacerlas, a otras y hay cosas que yo inclusive económicamente estoy al borde con esto, ya tampoco yo me lo puedo hacer, pero me han pegado la bajoneada entre esto de que no puede venir este hombre allá, que ya no arrancamos mañana, arrancamos la otra semana, y esto que me dijeron del programa, la verdad, que son alicientes, ¿no? Que le pegan a uno en la espalda para decir seguir, Sí. Vamos a empezar con este tedioso programa. Hay un artículo que escribió Claudio Kuzman, que él lo titula La pesadilla. Y la pesadilla judicial. Él lo titula La pesadilla, pero es la pesadilla judicial. Yo escuchaba ayer las palabras del Papa en Perú, hablando de la corrupción, cuando dijo que Odebrecht era una cosa pequeña, chiquita, y es probable que sí, ¿no? Pero es increíble. Él estaba en Perú hablando y comentó en su momento, inclusive delante del actual presidente, que se mandó una zancadilla típica de los argentinos, ¿no? Porque él estaba... Todos los presidentes peruanos están... Hay 3 presos, uno está prófugo por el tema de Odebrecht.
y él era el próximo en caer, ya estaban para pedirle la renuncia, lo iban a destituir a este hombre, y pega un manotazo de abogado que es indultarlo a Fujimori. Entonces, bien de políticos, los hijos de Fujimori que manejan un partido no le dieron los votos para que tener la mayoría para destituirlo. Típico de argentinos, uno está pensando de que hay cosas que ya son típicas, están en la raíz del latinoamericano posiblemente, o en general de todos los políticos del mundo con este sistema democrático, ¿no? Pero en Argentina lo de Odebrecht es increíble, porque uno ve los 4 presidentes peruanos, 200 y pico de presos en Brasil, en Santo Domingo, en Ecuador, en Colombia, en todos lados, y en Argentina ni siquiera hay la mínima investigación, con denuncias puntuales que se han hecho, y acá calladito la boca, todo tapado. Por eso yo sostengo, y ahora empiezo con el artículo de Kuzman, que la Argentina está gobernada. En Argentina hay una conjura de 4 patas: los empresarios, la justicia, los políticos y Clarín. Esa es la conjura que maneja la Argentina, y yo estoy observando resultados, por ejemplo, viendo lo que pasó con Triaca, donde la oposición completa se calla la boca, donde los sindicalistas saben que están todos sucios. Entonces Macri tira una vara muy justita. Acá yo lo dije la pasada, la corrupción importa según quien la tenga, porque hay sindicalistas que le hacemos pelota, que se lo merecen, no digo que no, pero a otros no se los toca. Cavalieri, como es un tipo de perfil bajo y que está con el gobierno, no se lo toca. El Cavalieri es un empresario igual que Moyano. Y después está la hija del Momo Venegas pidiendo millones de dólares por todos lados, reclamando miles de hectáreas, y nadie dice absolutamente nada, porque el partido del Momo Venegas, el partido P, integraba la lista de Cambiemos. Esa es la vara con que mide Macri. Esa es la vara de la transparencia de Macri. Vamos a empezar con el artículo de Kuzman. Según la encuesta de Management and Fit, el 49.2% de la gente no tiene nada de confianza en la justicia, mientras que el 32.9% tiene poca confianza. A su vez, el 15% manifiesta que tiene algo de confianza, solamente un 2.3% tiene mucha confianza. Es decir, estamos hablando de un 70, 80 y pico, 80% que no le tiene confianza en la justicia. Y sobre este último 2-3, que son los que tienen confianza, lo compondrán sus familiares, la gente del AMPA, algunos políticos. En lo personal y acorde a la experiencia sufrida, está de más decir que no tengo la más mínima confianza en estos semidioses de la verdad y la justicia. Estos últimos, a diferencia del Poder Judicial, están sometidos verdad y justicia, en la que no pocos de sus miembros la llevaron a un desprestigio aún mayor que el de la policía. Estos últimos, a diferencia del Poder Judicial, están sometidos a bajos sueldos, el no reconocimiento de sus riesgos y sacrificios, el asesinato a mano de una delincuencia muchas veces favorecida por el poder político y el judicial. Poderes que parecieran preferir la muerte del policía antes que la del delincuente. Juntamos imágenes de algunos de estos judiciales escoria y conformamos una galería digna de una pesadilla. Estos demonios nunca o muy excepcionalmente van presos, y casi siempre el peor castigo es una renuncia, la jubilación de privilegio y el olvido. Se verá que ciertos togados juntan pedidos de juicios políticos de a decenas y aún así siguen en funciones. Un policía apenas denunciado, inclusive por un delincuente con frondoso prontuario, es apartado e investigado con suspensión de su sueldo. Evidentemente la corpo judicial sí existe y todos somos sus indefensas víctimas. El Consejo de la Magistratura, fundado el 17 de noviembre de 1998, tiene a su cargo la administración del Poder Judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones. Y empiecen a escuchar datos. En casos de causas graves, es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el jury de enjuiciamiento, en donde el Consejo de la Magistratura actúa como acusador. Esto en teoría. En la realidad, los cientos de denuncias contra jueces que reciben anualmente, en la gran mayoría son desestimadas. Son pocas las que llegan al jurado de enjuiciamiento, donde se decide la remoción o la absolución de los magistrados. Por ejemplo, de los 418 expedientes resueltos por el Consejo en el año 2016,
339 fueron desestimados, 30 fueron archivados por vencimiento de los plazos y 49 fueron declaradas abstractas, es decir, que en ningún caso se aplicó una sanción o se abrió el procedimiento de Juli. Podríamos decir que la impunidad es un verdadero negocio, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver la galería. Ahí tenemos a Eugenio Zaffaroni. Desde el 1 de enero del 2016 es juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue juez durante los gobiernos militares, jurando observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados por la Junta Militar y el Estatuto del Proceso de Organización Nacional. Conocido por los prostíbulos que funcionaban en varias de sus propiedades inmuebles, ha causado un daño inconmensurable a la gente de bien, formando una camada de miembros del Poder Judicial abolicionistas. Ha tenido una extraña relación con el abogado Jacobo Isaac Grossman, quien en los años 70 se dedicaba a los secuestros extorsivos de niños, por lo que fuera condenado a 13 años de prisión. Hoy al feliz miembro de la Corte Suprema Zaffaroni, entre todos le pagamos una jubilación neta de 385.000 pesos, o sea, 12.831 diarios. Su vida da para escribir un libro de varios tomos hasta hoy, lo cual nosotros no haremos. Ahí está la foto del 23 de julio de 2014 de Grossman, que defiende al vicepresidente Vudú en la causa por el autotrucho, por la cual existe indagatoria ante el juez Bonadí. Francisco Trovato, juez de instrucción, destituido el 27 de diciembre de 1997 por cohecho. Este inmoral coimió un vestidor de $19.000 a la empresa de Almagro Construcciones por la muerte de la niña Lourdes Manzanares de 5 años, que en 1995 cayó por el hueco de un ascensor en una obra. Huyó a Brasil, donde permaneció prófugo hasta 1998, cuando fue detenido. La misma se logró arrastrando las llamadas telefónicas que realizaba a su ex mujer mientras magistrado convivía en ese país con un amante. Permaneció 2 años y 8 meses preso. No recuperó su libertad meses antes por inconductas en la prisión. En febrero de 2016 protagonizó un incidente en el playón de estacionamiento de tribunales en Brown y Tucumán al bordo de un lujoso Mercedes-Benz 650, acompañado por su esposa y un caniche toy. Tras mostrar una vieja chapa patente del Poder Judicial, ingresó al sector de las cocheras, en donde estacionó en el espacio correspondiente al fiscal de flagrancia. El guardia le advirtió que no tenía autorización para dejar el vehículo ahí. Él hizo caso omiso y una grúa de tránsito terminó retirando el coche. Este exótico ex funcionario se dio a retirar del lugar caminando con sus 2 acompañantes, esposa y caniche toy, y trabaja como abogado. Juan José Galeano estuvo a cargo de la investigación del ataque terrorista a la AMIA, ocurrido en 1994. Fue destituido el 4 de agosto de 2005. La Fiscalía en diciembre de 2017 dio por probado que la detención de varios policías bonaerenses, principalmente la de Rivelli, Anastasio Leal, Mario Vareiro y Raúl Ibarra, que pasaron ilegalmente 8 años en la cárcel, se llevó a cabo bajo pruebas que Galeano sabía falsas. Se solicitó una pena de 13 años de cárcel. Trabaja en el estudio de un reconocido penalista. En la forma que nos imputan y condenan a todos los adultos mayores, ¿cuántos togados tendrían que estar en iguales condiciones que Galeano? Federico Efraín Fallonato Márquez, quien investigó la ruta de la efedrina a la que estaban vinculados carteles mexicanos y empresarios argentinos. Se hizo conocido por involucrar en plena campaña electoral en 2009 al diputado Francisco Narváez en la causa.
En su haber tuvo 36 pedidos de juicio político y finalmente fue destituido el 25 de marzo de 2010. Las acusaciones iban desde integrar una supuesta asociación ilícita con policías hasta haberse quedado con la cosecha de soja de un campo del Consejo de Menor y la Familia, o haber dejado morir en prisión a un detenido que debía liberar. Hoy se refugia en la profesión de abogado en Capilla del Señor y escribe sus memorias. Juan Carlos Liporache, condenado en 2002 por la sustracción de unos 8 millones de pesos que estaban embargados por la FIP en una causa contra Guillermo Yoma, titular de la Curtiembre de la familia política del expresidente Menem. Renunció a su cargo en 2006 luego de ser enviado a juicio político por su actuación en la causa de contrabando de cocaína a España en un vuelo de la empresa Sudewind. Está felizmente jubilado y cuida de sus nietos. Oscar Ergot, imputado por presunto acoso laboral y sexual a empleados de su tribunal. Renunció en septiembre de 2017 dedicándose a la actividad privada. Norberto Yarvide, de 67 años de edad, con la friolera de 63 denuncias por mal desempeño y siendo un depredador de lo justo e imparcial, renunció el 15 de abril de 2016. Hoy vive con su cónyuge, Claudio Alonso, ex árbitro de básquet en la lista de sistemas 26 años menor. Se lo puede ver en programas televisivos de espectáculos realizando excéntricas coreografías de baile y también evidencia ser feliz. Raúl Reynoso, autocalificado como un aladín de la lucha contra el narcotráfico, se enorgullecía de que en su juzgado en centenares de procedimientos se había logrado secuestro de nada menos que de 24.000 kilos de droga de todo tipo. Eso sí, al parecer los detenidos recuperaban rápidamente su libertad por vía económica. Luego de renunciar, está detenido desde el 1 de mayo de 2016 en la cárcel General Güemes en Salta, a la espera de juicio oral. Acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por abogados y funcionarios judiciales que liberaban acusados de narcotráfico y otros delitos, a cambio de dinero, bienes inmuebles y lo que sea. Eduardo Freiler, el juez más rico de los tribunales de Comodoro Pi, seguido por los jueces Eduardo Fará, Martín Irurzún y María Servini de Cubría y Jorge Ballesteros. Fue destituido por notorios actos de corrupción. Diana Conti fue el único miembro del Consejo de Magistratura que votó en contra de su remoción. Fue miembro fundador de la agrupación Justicia Legítima. Compadezco a quien le compraron algunos de sus autos usados. Me imagino al día de hoy que estará buscando trabajo, ¿no? Carlos Rosansky, militante maltratador de empleados judiciales. En el año 2015 yo he sido testigo, Guzmán, ¿no? Y junto a otros presos atendí prisioneros que enviaba a prisión. Ancianos, sin piernas, enfermedades terminales, hoy fallecidos. Un verdadero sádico y cobarde depredador. Hago votos para que el destino le dé lo que le merece. Un jubilado de más de privilegio feliz y gracias al actual gobierno escribe en página 12 y da charlas y conferencias. Ya terminó el artículo de cosas. Respecto a este tema, quiero hacer algunas apreciaciones de acuerdo a la vara con que mide el gobierno actual la justicia, en complicidad con los inquilinos del Poder Judicial. Si son amigos, socios o no críticos del gobierno, pueden seguir robando lo que quieran, hacer la ostentación que deseen, que nada les va a pasar. Eso sí, ni se les ocurra cuestionar lo más mínimo de la política oficial o pretender amortiguar una decisión porque le caen con todo lo que tienen.
le dan una causa por lavado en un segundo, le aplican la doctrina de Ursum y los meten preso. El caso más emblemático es el del Momo Venegas, que como era socio político de Macri, su hija anda denunciando que los actuales dueños del sindicato le están robando y nadie dice nada. La mujer habla de millones de dólares por aquí, millones por allá y miles de hectáreas que bajan y se pierden. Y a nadie se le mueve un pelo, menos aún a los jueces que renovaron contrato y la prensa independiente que tanto fascinan a los argentinos. Y si de prensa independiente hablamos, no podemos dejar de mencionar el silencio de Marcelo Longobardi cuando Marcos Peña, en su programa, daba su visión del despropósito de Triaca, ocultando el 70% de los hechos ante el silencio del periodista más escuchado del país. El mensaje es claro y concreto. Estamos ante la segunda vuelta de la famosa frase del ministro Manzano durante el Menemato: robo para la corona. De esa forma se goza de la impunidad más abarcativa. Bueno, yo no sé si llamarlo ya rarito, que estamos yendo hacia ahí, pero el Banco Central aprobó la comunicación A6105 que habilita al gobierno a tomar parte de los dólares de depósitos para financiar el Tesoro Nacional, algo que estaba prohibido luego de las duras lecciones que dejó el final de la convertibilidad y el corralito. Desde aquella experiencia, los depósitos en dólares solo se prestaban al sector privado para actividades vinculadas a la exportación, justamente aquellas que generan dólares. Hoy el sistema cuesta con 27.100 millones de dólares en depósitos, de los cuales unos 9.000 ya fueron prestados a privados, por lo que en la base a los niveles de encaje actuales, el Tesoro Nacional se podría hacer entre 4.500 millones de dólares de los ahorristas para financiarse mediante títulos de deuda pública. Yo no sé si lo van a hacer, la base legal la tienen para hacerlo. Hay gente que camina por las sombras, ¿no? Y nunca se saben quiénes son. Es una nota que escribió Alfredo Zayat, el que maneja la economía. En el gobierno no hay un ministro de Economía dominante de la gestión, pero hay uno que trabaja de tal en las sombras, muy cerca de que este gabinete de Marcos Peña. Fue el ideólogo del aumento de un 50% de los parámetros de la meta de inflación anunciado el Día de los Inocentes último, de la necesidad de reducir la tasa de interés y de subir el tipo de cambio. Un poco más de inflación asegurará un poco más de crecimiento este año, propuso ese economista, lo que fue aceptado por Peña. Este último tiene el atributo de ser los ojos y la inteligencia del presidente, según la descripción que hizo el propio Macri a 600 funcionarios en el Centro Cultural Kirchner. Ese mismo encuentro de autoayuda había informado de cuando Peña y su lugarteniente Mario Quintana, locutor por Lopetegui, piden algo, es lo que está pidiendo él. Es un mensaje que entendió el presidente del Banco Central, Schwarzenegger, quien no se quiso ir de su vaticano despacho y aceptó parcialmente la orden que desautorizó su política monetaria restrictiva como herramienta antiinflacionaria. El ministro de Economía en la sombra, que a través de Peña devalúa a Schwarzenegger y dispuso subir la meta de inflación del 10 al 15% para 2018, se llama Vladimir Werning. Como otros integrantes del gobierno, proviene de la banca internacional, en su caso de JP Morgan. Fue director ejecutivo para América Latina de ese gigante financiero norteamericano, hasta que un día antes de sumarse a la administración Macri como jefe asesor del ministro de Hacienda y Finanzas, Pradgay. Cuando Pradgay fue despedido, a él no lo echaron. Fue convocado al poco tiempo para sumarse al equipo de estrechos colaboradores de Peña. Vamos a ver qué es la cara de este hombre. Werning es el secretario de Coordinación y Análisis Económicos de la Secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Lidera la fracción hegemónica de capital financiero en el bloque de poder que conduce el gobierno de Macri. Hoy la economía de este país está conducida por el capitalismo financiero junto a facciones de capital aliadas.
En este bloque de poder existen contradicciones entre las diferentes facciones del capital que difieren en sus intereses y pugnan por imponer sus condiciones, pero sin romper con la fracción hegemónica que la constituyen los bancos transnacionales y las empresas multinacionales no industriales. El factor aglutinante de este bloque es el disciplinamiento de la clase trabajadora. Cuando yo dije que es una conjura, y una de las partes de la conjura son los empresarios, vamos a ver 4 fotografías que nos pintan de cuerpo entero a los empresarios que gobiernan el país, y de quienes nos quieren convencer son los designados para sacar definitivamente a la Argentina adelante. Veamos esto. ¿Vieron? Ahora vamos a ver unas cosas para que observemos lo que yo vengo sosteniendo quizá como solitario, que acá hay un nuevo orden mundial que no necesariamente pasa por Estados Unidos. Yo lo vengo sosteniendo hace años. Una de las cosas que me costó la salida a mí de TV1. Cuando yo dije que tanto Putin como el chino apuntan al mismo lado. Ahora vamos a ver primero ellos dos y después la otra pata. Veamos el nuevo orden mundial comunista. El gran papel que está jugando Rusia y China, países considerados entre comillas, como los salvadores del mundo antiglobalistas, que quieren acabar con el nuevo orden mundial, así como los medios de propaganda rusa comunista quieren hacerlos ver como los únicos países que nos salvará de la esclavitud capitalista. Sin embargo, tanto Rusia como China tienen las mismas intenciones de crear un nuevo orden mundial, mismo concepto que las élites globalistas tienen. Los cambios de estrategias de la élite que gobierna al mundo bajo las sombras, han quedado en manos de Rusia y China de continuar con el plan de instaurar el nuevo orden mundial muy sutilmente, jugando el papel de los buenos que buscan destronar a los Estados Unidos, considerado como el villano de este juego geopolítico, que las mismas élites han creado. Las élites ya saben que los Estados Unidos se está desboronando poco a poco, tanto económicamente como políticamente. El Fondo Monetario Internacional anunció de que Estados Unidos ya no era el primero del mundo como motor de crecimiento económico, en la que se está desvaneciendo, dejando la puerta abierta a Rusia y China, para unir fuerzas y llenar el vacío de poder. De hecho, la élite sacrificará al dólar como reserva mundial con un reset económico global, para crear un nuevo sistema financiero mundial. Además, el sociólogo que predijo la caída de la Unión Soviética, Johan Galtung, predice que los Estados Unidos sufrirán una debacle tremenda en 2020, y asegura que el imperio norteamericano colapsará y que el liderazgo de Donald Trump será parte importante de su caída. Y como pueden ver, el nuevo orden mundial ha quedado en manos de Rusia y China, que cada vez toman más influencia en este juego geopolítico. The Economist, la revista controlada por los Rothschild, han publicado en sus portadas cómo los líderes de Rusia y China han entrado en el juego geopolítico, en la que demuestra que estos dos países son como la segunda opción de los planes de la élite. Es interesante comparar esta portada de The Economist publicada en 2016, con los encabezados de distintos medios en la que catalogan a Xi Jinping como el nuevo Mao Zedong del siglo XXI, tras ser reelegido secretario general del Partido Comunista de China, convirtiéndose en el hombre más poderoso del gigante asiático. El Mao del siglo XXI, cuyo nombre recuerda a uno de los genocidas más grandes de la historia, superando a Hitler y Stalin, responsable de por lo menos 70 millones de muertes a lo largo de su dictadura. Como toda dictadura comunista, sus políticas bajo el mando de Xi Jinping, busca la censura en la internet, eliminando cualquier tipo de crítica que amenace con desestabilizar al régimen, en la que será reprimida despiadadamente.
Acabar con el cristianismo en China. El Partido Comunista de China tiene como objetivo acabar con el cristianismo en el país. El gobierno chino quiere reemplazar a Cristo como la cabeza de la iglesia con la sumisión al Partido Comunista, en la que 1700 iglesias en China han sido demolidas por las autoridades en los últimos 2 años y muchos cristianos han sido atacados por funcionarios del gobierno, algunos incluso han sido golpeados y encarcelados. Aprovechando la pérdida de liderazgo de Occidente desde la crisis financiera de 2008, la retirada como potencia dominante de Estados Unidos en aspectos como la defensa férrea de la globalización o la lucha contra el cambio climático está siendo utilizada sabiamente por Xi Jinping para presentar a China como nuevo motor mundial en esos 2 aspectos. Convertir a China en una superpotencia mundial para mediados de siglo, y Xi Jinping lo tiene claro, quiere que el gigante asiático sea una superpotencia en poco más de 30 años, lo que supone tener una gran influencia a nivel cultural, político y militar. Es de esperar una colonización cultural en los próximos años al igual que hizo Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Y como pueden ver, las ambiciones del Mao del siglo XXI, busca llevar a China al poder mundial, el mismo concepto del nuevo orden mundial, así como lo muestra arriba en el Congreso del Partido Comunista, la forma de un enorme ojo, la misma simbología Illuminati, el ojo de Horus, o el ojo que todo lo ve. Ahora vemos en esta portada de The Economist, en la que nos muestra a Vladimir Putin vestido de emperador de hierro, titulado, Nace un zar. En el traje de hierro de emperador vemos varios detalles de las jugadas estratégicas de Putin que ha realizado, como sus medallas condecorativas como la invasión rusa en Crimea en la que logró anexarla a su país, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo vemos como un muñeco de Troya en un llavero en la que Putin es quien lo controla, en la que a su lado se encuentra el símbolo del comunismo demostrando la ambición de Putin de convertir a Rusia de nuevo en la Unión Soviética, y a su lado se encuentra la medalla con la bandera rusa y el reconocido ojo que todo lo ve, simbolizando a la élite. Arriba se encuentra barrotes de prisión, representando a las leyes más restrictivas relacionadas con las manifestaciones antigubernamentales. Todos estos ejemplos demuestran que las ambiciones de Vladimir Putin son las mismas de Xi Jinping, de convertir a sus países en potencias mundiales instaurando sus políticas y leyes comunistas. Y como saben, el comunismo es una creación de la misma élite sionista, como una segunda opción para sus planes del dominio mundial. En 1823 un profesor alemán llamado Georg Wilhelm Friedrich Hegel suministró la fórmula tesis, antítesis y síntesis. La existencia de un tipo de gobierno o sociedad, llamada tesis, provocaría la aparición del opuesto de ese tipo de gobierno o sociedad, lo cual Hegel llamó antítesis. La tesis y la antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la otra, ya que eran exactamente sistemas opuestos y, por tanto, verían los asuntos en forma diferente. Si la tesis y la antítesis luchaban una con la otra por un largo periodo, y ninguna parte aniquilaba a la otra, esa batalla resultaría en que ambas cambiarían a un sistema híbrido de gobierno y sociedad, que Hegel llamó síntesis. En aquel entonces la tesis gobierno actual que dominaba el mundo era el capitalismo. Entonces los Illuminati debían buscar la antítesis que fuera el opuesto y para ello un grupo secreto llamado, la Liga de 12 Hombres Justos de los Illuminati, financió a Carlos Marx quien decía ser ateo, ya que si decía ser masón eso podría acabar con todos los planes de la secta para que escribiera el Manifiesto Comunista en 1848. Es así como la masonería y los Illuminati crearon el comunismo. Desde allí comenzó la batalla de la tesis capitalismo y antítesis comunismo que derivó en grandes guerras. Luego el fin de la batalla entregaría la síntesis en donde ambas partes llegarían a un acuerdo, en que la síntesis sería la formación de las Naciones Unidas más conocido como la ONU. Con estos cambios geopolíticos que estamos viendo, los planes de la élite continúan perfectamente en la que lo están implementando con la fórmula de Hegel, tesis y antítesis, para convertirlo en síntesis que terminara con el dominio mundial. Como vemos, este mundo geopolítico es un juego de ajedrez en la que está bajo el poder de las élites que continúan con sus planes, que aunque no quieran creerlo, Rusia y China son los títeres de las mismas élites, ya que ellos tienen las mismas visiones y ambiciones, de imponer el nuevo orden mundial. Dejen sus comentarios y opiniones, ahora les dejo esto a su criterio. ¿Ah, no? Yo en 2013 lo vengo diciendo esto. Y por el otro lado, ¿cómo andamos? Resulta gracioso que últimamente en Estados Unidos se quiere vender la idea de que Donald Trump es algo así como una especie de genio anti-establishment que viene a salvar a la humanidad de los Illuminati.
que sus medidas son propias de un outsider. Por otro lado, desde todas las tendencias izquierdistas se lo trata de incompetente e idiota. Si recordamos, en las primarias hubo un político republicano de larga trayectoria y extraña reputación y moral, Newt Gingrich, quien dijo que Trump no estaba iniciado en los ritos secretos. Eso lo dijo en Fox News, entrevistado por Bill O'Reilly. Muchos cayeron en la trampa de uno del sistema que protegió a uno de los suyos. No olvidemos que a Trump, a Gingrich, se lo ha visto en el Bohemian Grove en varias oportunidades, sobre todo en California. De una vez pasé hace varios años, un pequeño videíto de una ceremonia tomada como a 200 metros, tipo se pudo colar ahí. Lo gracioso es que Trump y Gingrich son parte del grupo de escritores que publicaron en Rachel Publishing. Después volveremos sobre ese tema. Otro que vendió a Trump fue Alexander Dugin, que vendió a los líderes de extrema derecha a Trump como menos pervertidos que Hillary Clinton. Cuando Trump siempre tuvo una sexualidad perversa, como demuestran los testigos que afirman que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein, al igual que su viejo amigo Bill Clinton. Pero claro, los que compraron el buzón se creen que esto es un invento, noticia falsa. Le aclaro que esto de la isla de Jeffrey Epstein, que tuvo problemas muy serios, es porque mantenían relaciones sexuales con menores, reclutaba menores, y él lo quisieron meter preso y está zafando por algunos ardides que puso, pero se comprobó que a esa isla donde todas relaciones con menores eran, ahí fueron Trump y Bill Clinton. Otro que hizo lo mismo fue el famoso historiador Edgar Dragón del Ku Klux Klan y senador de Luisiana, David Duke, que fue quien acuñó el eslogan Primero América a principios de los 90, rememorando al grupo aislacionista durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque se sabe que es un hombre que ha expuesto al sionismo desde el think tank American Renaissance Science, movió a muchos supremacistas a los estados clave del sur a favor de Trump, a pesar de que este siempre fue abiertamente sionista, amigo confeso de Netanyahu, y cuyo yerno Jared Kushner le cedía su cama cuando el primero iba de viaje a Nueva York, sin olvidar que el padre de Kushner estuvo 3 años preso por fraude. O sea, con el discursito de los inmigrantes peligrosos ya está. Listo. Tenemos asegurados a los blancos supremacistas que votan a un hombre que en el pasado utilizó inmigrantes ilegales en sus obras. Y que cuando le convenía era un progresista que hablaba a favor del aborto, de la salud pública universal, que era la persona menos racista, pero que hoy en día está por eliminar el Obamacare, que de por sí no es salud pública universal, sino un seguro de Estado y obligar a las empresas a pagar la cobertura de salud de sus empleados. Estuvo a favor de eso en su momento, ahora está en contra, ahora quiere eliminar. Por eso esto de la derogación del DACA, del muro, la prohibición de musulmanes, parece todo un circo para distraer a la gente. Una gran cortina de humo para posiblemente en un futuro echarle la culpa de la crisis económica no a políticas que son netamente desreguladoras, sino un nacionalismo proteccionista que jamás fue en la práctica, solo en la retórica. Encima, lo peor, como una tomadera de pelo, es que la semana pasada, en una fiesta en Mar-a-Lago, se pueden ver juntos al hijo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi e Ivana Trump, publicado por él en su cuenta de Twitter, algo que no fue desperdiciado por el Washington Post, ahora propiedad del multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon y actualmente primero en la lista de Forbes. No olvidar que Pelosi es quien actualmente pide el impeachment de Trump, y se lo encontró con la hija de Trump, apelando a la quinta enmienda de ser incapaz de gobernar por sus facultades mentales. O sea, todo un circo para distraer a la gente. Recordemos que Trump financió su campaña al principio con 12 millones que pidió en préstamos dados por el Deutsche Bank,
empresa que irónicamente se benefició con el salvataje de Obama por $10.000 millones, que Trump se había quejado. Pero hace poco el antisistema le condonó deudas como a otros bancos, los cuales debían dinero al gobierno por haberlo defraudado en la crisis de 2008. Esas actitudes llaman la atención como supuesto nacionalismo económico que parece una especie de chiste, si se tiene en cuenta que no se ha creado ningún puesto de trabajo significativo y que la medida previsional votada por Trump solo ha permitido que las empresas y los super ricos tengan una disminución de impuestos del 25%, pero el ciudadano común tiene un aumento del 12%. ¿Les suena familiar? Supuestamente esto permitiría también repatriar fondos de las empresas que invirtieron en el país, pero se está demostrando todo lo contrario. Nuevamente le vendieron gato por liebre. No hay diferencia con Obama. Desde la derecha decían que era un marxista gramsciano y cripto musulmán. Y con Trump dice que es una especie de cripta nazi que establecerá una especie de gobierno supremacista blanco. Nuevamente, mientras se discuten estas banalidades, le siguen robando bolsillos a los yanquis. Y Estados Unidos sigue haciendo de las suyas militarmente. Acá no cambió nada. Lo mismo cuando Trump canceló la ayuda a las fuerzas libres sirias, pero vendió armas a Arabia Saudita por 350.000 millones, que en parte fueron a los guerrilleros y al ISIS. Pero vamos por partes. Recordemos que hubo un multimillonario que ahora es como un cuco de la izquierda yanqui, como George Soros, de la derecha, Robert Mercer. Este doctor en computación fue un pionero de inteligencia artificial. Más tarde, fundó junto a G. Simmons el fondo Renaissance Technologies. Mercer, un confeso libertano, fue quien dotó a Trump de dos armas poderosas, Breitbart y Cambridge Analytica. Breitbart fue financiada por este multimillonario, quien fuera contactado por Steve Bannon, quien junto al difunto Audrey Breitbart fundaron el medio digital conservador en 2007 en Israel, que antes de ser vocero de Alt-Right era vocero del Tea Party. Bannon se convirtió en editor. Más tarde, durante la campaña de 2016, ese puesto fue jugado por el infame Milo Yiannopoulos, el gay que provocaba a las feministas en las universidades, junto a una intelectual como Christina Hoff Sommers del American Enterprise Institute, de donde salió el proyecto para un nuevo siglo americano. Todo está el antisistema de llevarlo en las giras. Gay y abiertamente sionista, de madre judía y padre griego, pero que se considera a sí mismo católico, el niño dorado de Trump, fue la razón de los disturbios en Berkeley de principio del año pasado, cuando fue a dar una charla a la universidad más izquierdista de la Unión en son de provocación, y pasó a ser más circo. Más tarde cayó en desgracia por declaraciones a favor de la pedofilia, renunciando como editor de Breitbart, hasta que apareció abiertamente en octubre pasado ondeando la bandera israelí. Pero en fin, hablemos de Cambridge Analytica, la cual fue adquirida por Mercer para realizar minería de datos y definir perfiles de conducta. Se sabe que esta empresa está vinculada a los servicios de inteligencia del MI6 y ayudó en el famoso Brexit, donde salió airoso Nigel Farage, quien conoce a Bannon desde 2002. Cambridge Analytica parece ser la fuerza detrás de asesorar a Trump en sus discursos, inclusive de generar el clima para la formación de la derecha alternativa, que se aglutina a partir del Breitbart en USA y Rebel Media en Canadá, esta última propiedad de una subsidiaria de Cambridge Analytica en ese país. El editor de este medio, Ezra Levant, es un sionista que descarga un discurso supuestamente anti-establishment, pero que solo va a imponer a los progresistas como el establishment, pero sin cuestionar las acciones de Israel o las medidas desreguladoras de Trump. Inclusive puede decirse que los memes de Trump, los foros de Reddit, etc., pues tuvo un perfecto plano orquestado por Mercer, otro que se muestra como un outsider. No es tal.
ya que mientras Mercedes financiaba la campaña de Trump como particular, su socio Gene Simmons dio $16 millones a la campaña de Hillary Clinton. Es más, el mismo Mercer dio $100.000 a la campaña de Hillary. Se sabe de sus vínculos con Paul Singer y Sheldon Adelson, con quien Trump hizo negocios en Atlantic City. Además de que este último tiene ciertas conexiones con George Soros, quien a su vez es bastante cercano a Gene Simmons y al mismo Mercer, a pesar de que solo hay fotos de Simmons con Soros. Se sabe que Mercer no aparece mucho en los medios de comunicación, muy probablemente para que nadie haga cuenta de que no es un outsider que anuncia que actúa en sus propios intereses, y no lo de una cábala de multimillonarios con intereses en común. Pero si seguimos con la derecha alternativa, nos encontramos a un think tank en el epicentro del este, el llamado National Police Institute, presidido por Richard Spencer, pero originalmente fundado por William Regeney II, quien a su vez financió el anteriormente nombrado American Renaissance, presidido hoy por el pseudo nacionalista Jared Taylor, quien dice no tener problemas con judíos, lo cual cuestiona si es de extrema derecha. Se sabe que William Regeney I, el fundador de General Publishing, fue miembro del American Fire Committee junto con Charles Lindbergh y el general Robert Wood. Esta, a pesar de ser supuestamente antisistema, ahora es sospechada de haber sido financiada y estar vinculada a los Rockefeller, inclusive los Kennedys tuvieron entre sus financistas. Se sabe que el Regeney Publishing, la principal editora de libros conservadores, donde dijimos estaban Greenwich y Trump, ante más de Dime Sousa, colaborador de Steve Bannon y Andy Krug, fue financiada por la CIA. Pero el personaje más extraño es el portavoz de este pseudo movimiento y quien acuñó el término All Right en 2008, Richard Spencer, casado con Nina Kuprianova, una judía rusa, quien traduce en Estados Unidos las obras de Alejandro Dugin. Hizo una estrecha colaboradora suya. Spencer es quien dice querer un Estado solo para blancos, pero la mayoría de sus seguidores son chicos que empezaron como antifeministas en Reddit y YouTube. Y tiene una idea básica de lo que es el racismo como disciplina. O también libertarios de derecha como Christopher Cantwell, quien es una rara mezcla entre minarquista, pinochetista y supremacista blanco. Pero de igual forma, el ridículo que hizo para las cámaras haciendo el famoso Hail Trump demuestra que la función de Spencer es hacer creer a las masas que hay una especie de neofascismo con Trump. Además, Spencer no parece ser tan crítico a Israel, pero casi parece que hace un personaje como muchos de estos pseudo-nacionalistas que resultan ser útiles a la extrema derecha israelí y lo poco de otra cosa. Digamos un pequeño, la cara de... ¿Ven cómo todos se tocan? ¿Cómo todos se tocan? Y no se engañen con el circo de Trump y la CNN. La CNN está en contra de Trump, ya que Goldman Sachs es accionista mayoritaria de Time Warner, propietaria de esa cadena de cable. Y es Goldman Sachs quien está con Trump ahora en su gabinete en la forma de Steve Mnuchin y Gary Cohn. Sin contar que inclusive la NBC es en parte propiedad de BlackRock, otro fondo vinculado y beneficiado por este gobierno. Otras vinculaciones son difíciles de encontrar por cierto secretismo, pero esto es fácilmente comprobable con una búsqueda en Google. O sea, la prensa que le hizo a Trump siendo políticamente incorrecto fue meterle el perro a los yanquis y al mundo entero con un tipo políticamente incorrecto que es supuestamente un neonazi. Pero a ver, terminando, no olvidemos que Trump siempre se contradijo. En los 90 se consideraba un demócrata, además fue amigo de los Clinton, y su hija Ivanka es amiga personal de Chelsea Clinton. En el año 2000 dijo que los republicanos estaban acabados, y por eso se metió de ser presidente por el Partido Reformista como Teddy Roosevelt en 1912, donde estaba en carrera junto a Oprah Winfrey como vicepresidenta, quien se quiere postular en 2020 a presidenta. O sea,
Toda esta banalidad con estos personajes apareciendo en televisión, casi como si los políticos se volviesen celebridades, y tan frívolas y carentes de contenido como ellas. Esto ya viene desde antes, mezclada con política supuestamente antisistema, que solo ridiculiza a los que realmente queremos un cambio. Donald Trump es la etapa final de este proceso de banalización de la política que quiere el sistema, donde ya no se requiere una currícula de político para ser presidente y solo la fama. De esta forma el sistema prepara su jugada para crear un clima donde ya la política no valga y directamente sean las multinacionales las que gobiernen con la gente disgustada de esta extraña mezcla de frivolidad en la política y la polarización de la sociedad entre derechas e izquierdas que se pelean por temas triviales. Eso lo estamos ya viendo en Argentina, ¿no? Pero bien, que la gente se preocupe por los tweets de Trump, que por sus medidas provisionales, que se preocupe más si acosa a tal a otra mujer, que si Rusia lo ayudó, mientras condona deudas a empresas de tarjeta de crédito y permite el fin de neutralidad de la red, que solo le beneficia a empresas como Verizon e irónicamente Time Warner, demuestra que la política está tomando una dirección peligrosa, donde llegará a su disolución como tal. Casi resulta irónico que esta banalización de la política fue pronosticada por Charlie Brooker en Black Mirror, en el episodio El Momento Waldo, donde una caricatura se postula como candidato a delegado compitiendo contra un conservador y una laborista. Al principio parece un chiste, pero al final del episodio la criatura que decía que lo que la gente sentía, que iba contra lo políticamente correcto, se volvía el símbolo de la opresión en un mundo donde toda la gente estaba sometida a Waldo, hasta su mismo creador. Parece largo, si alguno quiere se lo mando por escrito, se lo envío por el correo, pero hay que empezar a terminar con todo esto que nos quiere imponer la prensa oficial, del chino, del ruso y del yanqui. Empecemos a terminar con esto. Vamos a bajar a la Argentina a un tema que es lamentable. Estamos hablando del siglo XXI. Que es la vergüenza de los tareferos. La tarefa, como palabra, proviene de la lengua portuguesa y significa tarea, pero en Misiones se refiere directamente a la cosecha de la yerba mate, en la que generalmente quienes realizan los tareferos son víctimas del trabajo negro y esclavo. Esto, si bien se sabía porque ocurre desde hace décadas, quedó oficialmente develado tras un estudio de la Universidad Nacional de Misiones para el primer relevamiento provincial de tareferos, en el que enumera las problemáticas que conlleva trabajo negro y esclavo, viviendas precarias, falta de acceso a los servicios básicos y trabajo infantil. Nicolás contó que en las tarefas pasa sus días desde que tiene 9 años, porque nos citábamos en mi casa. Su testimonio es parte del documental Libre de Trabajo Infantil, material surgido tras la petición de la ONG Un Sueño para Misiones, que hizo una campaña para erradicar el trabajo infantil de la cosecha de la yerba mate en esa provincia. Veamos el pequeño video.
Los datos son siniestros. El 90% de la yerba mate que se consume en la Argentina y el 60% que se puede adquirir en el exterior se cultiva en Misiones con trabajo infantil. El 16% de los menores, hijos de tareferos, nunca concurrió a la escuela y se dedican al trabajo rural para ayudar a sus familias. Como si esto no fuera suficientemente preocupante, el 80% de esas familias usa letrinas y casi el 50% no tiene agua potable. 715.484 son los chicos de 5 a 15 años. 5 a 15 años. El 9.4% total que realizan trabajo infantil en Argentina. Mauricio, vos fuiste candidato a senador por la provincia de Misiones, lo que supone que tenés conocimiento de este tema. Eres muy amigo de Ramón Puertas, al que has designado embajador en España. Puertas es nieto de un inmigrante andaluz que fundó el Banco de Misiones, una entidad que pertenecía al Estado provincial, hasta que él mismo la privatizó como gobernador a mediados de la década de los 90. De esa época también datan los contratos más grandes con las empresas del ahora presidente Mauricio Macri para la realización de las obras públicas en Misiones. La principal obra pública realizada por las empresas de Macri en Misiones fue la hidroeléctrica de Uruguay, presupuestada en $80 millones, aunque finalmente costó $300 millones. Bajo la gestión de Puertas se le otorgó a Macri un contrato para el funcionamiento de la hidroeléctrica, cobrando un canon mensual de 340.000 pesos, produjera o no electricidad. En 2004 el contrato fue rescindido porque, entre otros motivos, una auditoría probó que podía funcionar por menos de la mitad del canon que se estaba pagando. Según las propias palabras de Menem, Puertas era su mejor alumno. Durante sus 8 años de gestión se privatizaron 17 empresas estatales, entre ellas el Banco de Misiones, que había fundado su propio abuelo y que, a pesar de estar saneado a su llegada a la gobernación, la venta de la entidad dejó a la provincia endeudada. En 2015, en plena campaña presidencial, Carlos Valenzuela, titular del Canal 4 de televisión, yo lo dije esto en su momento, televisión de Posadas, denunció penalmente al entonces jefe de gobierno de Buenos Aires y hoy presidente de la Nación por haber facturado 700 millones de pesos, unos 50 millones de dólares de entonces, a su nombre en concepto de publicidad oficial que ellos no habían recibido. Según Valenzuela, se trató de una estrategia para financiar su campaña electoral, lavado, con el aval de su amigo local Ramón Puertas. Por todo ello, Macri conoce bien la problemática de la yerba mate, ya que Puertas en 2014 fue acusado por el delito de explotación laboral, trabajo infantil y trata de personas en un campo de yerba mate de su propiedad. Traigo este tema debido a que ya está el plan de reelección en marcha. Macri decidió aumentar los fondos de la obra pública para sectores pobres. Se reforzarán los planes de obra para cloacas, agua potable y vivienda. Los proyectos apuntan a sectores vulnerables y el ministro del Interior elevó los montos destinados. Es interesante conocer, en más de 2 años de gestión, cuántos niños sacaste de la explotación de los yerbatales. Ellos son los más necesitados. El genocidio que yo siempre hablé en este país, que es el genocidio de Monsanto, que a la gente no le interesa, porque yo hablo de esas cosas, a la gente no le interesa, y todos los días estamos comiendo todos productos envenenados, que después cuando nos agarran determinadas enfermedades, nos agarramos la cabeza, que le agarró esta enfermedad a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi hermano, y estamos comiendo el 100% de los alimentos contaminados. Hace casi 20 años Sofía Gatica perdió a su hija recién nacida. A los 10 días de nacer dejaron de funcionar sus riñones y la nena murió. La causa, los agrotóxicos afectaban su barrio en la ciudad de Córdoba, por Ituzaingó, una zona rodeada de soja.
Allí los índices de cáncer eran 41 veces más grandes que la media del país. Sofía fundó Madre de Ituzaingó y juntas lanzaron la campaña Paren de Fumigar. En 2012 ganó el premio Goldman, el más importante en materia de medio ambiente. Hace pocos días la llevaron presa cuando intentaba frenar una fumigación a 300 metros en Dique Chico, cerca de Altagracia, en una zona donde está prohibido usar agrotóxicos. Este es el relato de Sofía Gatica. Hoy traté de frenar que nos fumiguen en Dique Chico. Le gritaba de afuera del alambrado que paren de fumigar. Me harté de gritar. No me escuchaba. Me metí al campo a frenar la máquina y le hacía seña que pare de fumigar y continuaron haciéndolo con la protección de la policía, que al verme en el campo inmediatamente llegaron donde yo estaba para detenerme y dejar que los ojeros sigan fumigando. Mientras tanto me rodearon los ojeros y comenzamos a discutir. Uno de ellos, el más desquiciado, me gritaba diciéndome que están protegidos por la ley. A este señor le comencé a decir que la gente enfermaba de cáncer y que los agroquímicos producían malformaciones. Él me dijo que no le importaba la salud de nadie. A la policía le dije que no me iba a ir hasta que la máquina se retire. Pidieron una femenina, me tiraron a la soja y me esposaron. Me llevaron detenida. Hoy soy imputada por resistencia a la autoridad y por entrar a la propiedad privada. Y resulta que esos señores que enferman y matan siguen contaminando. Me llevaron a la comisaría de Altagracia, me sacaron mis anillos, aros, cinta y pulsera, me pintaron los dedos y dijeron que me olvide que hasta el lunes o martes no salía. Los teléfonos se pusieron en la comisaría Rojo Vivo y los compañeros de Parabacha, del Valle de Parabacha, hasta Altagracia, cortaron la ruta pidiendo mi liberación. No soy delincuente, no lo soy. Tuvieron que soltarme gracias a todos ustedes que se llegaron al corte y todos aquellos que llamaron pidiendo mi liberación. Compañeros, estoy indignada con tanta bronca, no hay justicia, no la hay. Veo que día a día estamos muy desprotegidos y la justicia está solo para defender a los que contaminan. Nuestros suelos se enferman, nuestros hijos los matan. Organicémonos a dar batalla para que pare. En 2013, durante mi primer ciclo en TV1, comencé a hablar de Sofía Gatica, de su lucha, cuando nadie la conocía, y lo que estaba pasando en el barrio Ituzaingó. Varios me criticaron, diciendo que era zurda. Mi respuesta fue: ¿cuántos nacionalistas estaban en la localidad de Balnearios Argentinas, en Córdoba, impidiendo que se radique Monsanto y su fábrica de veneno? Ninguno. Veamos una foto con este incidente que tuvo ahora. Voy a terminar el programa tedioso. Buscando un video de YouTube, encontré la filmación de 1949, donde mostraba cómo era Buenos Aires. De allí extracté y edité un par de minutos. Véanlo y luego hago un comentario. Frente a este lugar florido, se halla la Embajada de los Estados Unidos de Lorca. Allí sorprendemos el momento en que el nuevo embajador, Stanton Griffith, va a presentar credenciales al presidente Perón. Coincidiendo con la actuación de este diplomático, se intensificaron las relaciones argentino-norteamericanas. La solución de los problemas del intercambio es juzgada hoy como uno de los hechos más promisorios y está destinada a consolidar una amistosa reciprocidad. Pago. Pero mientras el embajador sigue su marcha, saltemos a la Plaza San Martín. Al llegar a la Casa Rosada, se oye el himno de su país.
el embajador presenta credenciales al presidente Perón y ambos expresan vehementes deseos de estrechar los lazos de amistad, visitemos. Pero volvamos a la Plaza de Mayo. Ya debe haber terminado la ceremonia. Al regresar, el embajador recibe muestras de simpatía de la concurrencia, que formula votos por una gestión feliz para ambos pueblos. Ahí se cambian impresiones. Estamos hablando del embajador que entrega sus credenciales, no de la visita oficial del presidente de los Estados Unidos. Esto acontece en pleno apogeo de Perón con Evita viva. Semejante forreada solo viene a comprobar lo que vengo sosteniendo hace años: que el libro azul del embajador Braden, que generó la consigna Braden o Perón, factor determinante en las elecciones de 1946, fue uno de los primeros falsa bandera que se dio en Argentina. Ahora queda claro la participación de la Argentina vía Fidel Castro en el Bogotazo de 1948. Este video es posterior a eso. El Bogotazo terminó consolidando una OEA anticomunista, pero fundamentalmente anti-latinoamericana. Le cuento, si ustedes para los chicos no conocen, había una reunión de todos los presidentes y diplomáticos, representantes de América para formar la OEA en Bogotá. Y los giros iban hacia otro lado, a los intereses de los países que estaban en esto. Se genera el Bogotazo, que fue matar al candidato a vicepresidente, a Gaitán, En Bogotá se incendió, pines de incendio, muertos a rolete. Se lo acusó, los que estaban en la asamblea, y en Estados Unidos se acusó al Bogotazo a la penetración sur-izquierda de Rusia. Entonces la reunión se torció, se formó la OEA en función de que lo más importante del continente era la lucha contra el comunismo. Y en ese Bogotazo tiene participación directa Argentina. Yo lo expliqué en un programa de historia esto. Entonces ahora queda bien claro la participación de Argentina vía Fidel Castro en el Bogotazo de 1948. Digo vía Fidel Castro porque el Bogotazo Ramón Fidel Castro fue reclutado por la CIA en ese año, el sitio del 48. También lo dije en un programa de historia. Se consolidó la OEA anticomunista, pero fundamentalmente anti-latinoamericana. La OEA que hoy conocemos, la total sumisión a Estados Unidos, que no era lo que se había propuesto la Convención de Bogotá, y que los hechos de Bogotá se hicieron que cambiase de rumbo. Ahora entendemos bien la protección que el país del norte le ofreció a Perón en el exilio, y que su regreso en 1972 se produjo una vez que Kissinger lo autorizara vía Licio Gelli, propaganda pedúe. Estas son las cosas que nos pegan profundamente a quienes pensamos en una Argentina distinta. No se puede construir nada si la base de la población es esta. En medio de la crisis del submarino, aparece en la base del río Santiago un suboficial marino colgado del cuello, con una cuerda atada a una viga y enredada en sus manos en la espalda, y nadie habla de ello. Con Macri se inauguró la etapa de los silencios. Nadie investigó los 43 gendarmes muertos en Salta. Nadie investiga los 44 marinos muertos del submarino San Juan. Ahora aparece un marino ahorcado en Río Santiago. Nadie investiga nada. Ya hay más datos con respecto al submarino. ¿De qué podían estar haciendo los buzos tácticos allí? ¿Y qué es lo que podía haber desencadenado el ataque inglés? Mente marca la hora que terminamos.
Vean, si fue tedioso lo de Trump, pídanmelo si quieren, se lo mando por escrito, para que vean cómo engañan a la gente, igual que nos estamos engañando acá, igual que nos engañaron acá. Macri tiene la capacidad, no él, los medios del sistema, que le tapan absolutamente todo, sacan las cosas de circulación, los gendarmes no se hablaron, los integrantes del submarino ya están listos, de este oficial que apareció muerto, que no sabe por qué, con el submarino de por medio, tenía que haber averiguador. Tiene esa capacidad para sacar los temas del medio, y la gente compra los medios del sistema. Repito, no se puede construir nada. Yo cuando vi este video, esa arrastrada infame, cuando el embajador norteamericano, un embajador se presenta pide audiencia, se presenta, le entrega las credenciales al presidente y se va. Ir a buscar en una carroza, coltado por los granaderos, la fanfarria esa que entraba a la casa de gobierno, con semejantes borriadas por los yanquis. Ahora estamos entendiendo cómo los ingleses buscaron la vuelta para sacar a Perón en el 55. Buenas noches.